Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero bienvenido a mi canal. Lo que hacemos aquí es estudiar la palabra de Dios. Entonces, mientras tú buscas un cafecito, te pones cómodo, que nada te distraiga. Yo mientras tanto les voy a compartir las diapositivas. Permítame en un momentico. Yo creo que ya casi van a ver la pantalla verde para poder empezar con el estudio del día de hoy. Voy a quitar los controles flotantes y listo. Bien, chicos, bienvenidos. Este grupo, para los que están conmigo por primera vez, se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga. Gracias para las personas que siempre me acompañan cada semana y para los que están por primera vez. Les cuento que hoy nos encontramos en nuestra clase número 124. Si tú quieres escuchar las 123 clases anteriores, es muy fácil. Entras a YouTube, pones Liliana Parga, ahí vas a encontrar un icono con unas flores rojas lindas, haces clic, te suscribes y en la sección de videos encuentras todas las clases. Cualquier comentario, pregunta o sugerencia también la puedes hacer en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué vas a encontrar en esas 123 clases? Todo el estudio del Nuevo Testamento y en este momento estamos haciendo un estudio de los libros del Antiguo Testamento. Acabamos de empezar. Estamos en la primera sección, que es la sección de la ley, y en el primer libro de la Biblia, que es el Génesis. Como siempre, me gusta recordar algunos puntos claves de la clase anterior para que las personas que estuvieron conmigo pues recuerden, y si tú estás por primera vez, ponerte en contexto de lo que estamos estudiando. En la clase pasada estuvimos viendo cómo Satanás, ese archienemigo que tenemos, hace una primera conversación con un ser humano con unas intenciones malévolas, y está representado Satanás aquí en el Génesis como una serpiente. Hablábamos que no se trata de una serpiente física, literal, sino que se le da ese nombre a Satanás de serpiente antigua por la manera como actuaba, sigilosa como una serpiente, astuta, maliciosa. Empezó a conversar con Eva para distraerla, para que viera algo que ella de pronto no se había dado cuenta y hacer que desobedeciera. Ese era el plan de Satanás. Y lo primero que hace Satanás es contradecir a la orden directa que Dios le había dado a Eva. Dios le había dicho a Eva que si comían del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, iban a morir. Pero Satanás en forma directa dice, no es cierto, no van a morir. O sea, directamente está diciendo, Dios es un mentiroso. Lo que les dijo no es verdad. Y recuerdan que Eva había exagerado un poquito antes, contestando una pregunta que Satanás le había hecho, y ahí se abre una ventana a la mentira, y por eso Satanás tiene uno de sus mayores títulos, es el padre de la mentira. Entonces entra el pecado al mundo, la desobediencia por parte de Adán y Eva, y enseguida nos damos cuenta que el que estaba mintiendo era Satanás y no Dios, porque hay muerte espiritual inmediatamente. Esa comunicación abierta, amigable, como dice la Biblia, cara a cara que tenía Adán con Dios antes del pecado, cuando estaba en el paraíso, se rompe totalmente. Y aunque no se muere físicamente de inmediato, sí empieza un deterioro del cuerpo, en donde al final pues hay una muerte física. Entonces, lo que Dios les había pronosticado si desobedecían, se empieza a cumplir. Y lo más grave es que ya el hombre, al tomar esa decisión de desobedecer a Dios, se vuelve conocedor del bien y del mal, lo que implica que ahora es responsable de todas las decisiones que va a tomar, porque se supone que distingue entre lo bueno y lo malo, que eso era lo que Dios quería evitar. Dios quería que el ser humano viviera como un niño inocente, dependiendo totalmente de Dios en ese aspecto, en lo que tiene que ver con lo bueno y con y lo malo, y poder tomar decisiones en todo lo demás. Pero al no querer darle esa potestad a Dios sobre el bien y sobre el mal, entonces se vuelve responsable ahora de absolutamente de todas sus decisiones. Eva, con esos argumentos que Satanás le empezó a mostrar, empieza a ver ese fruto prohibido de una manera diferente, y ve que ese fruto es bueno, que ese fruto es atractivo a la vista y que ese fruto da sabiduría. Y analizábamos cómo tiene que ver directamente estos tres puntos con los tres enemigos que tenemos los cristianos: el mundo, la carne y el diablo, que es lo que tenemos que luchar por el resto de la historia de la humanidad.
Y analizábamos también cómo Eva fue engañada después de muchos argumentos y de una conversación, pero Adán toma voluntariamente del fruto. Adán no es engañado, él tenía las cosas bien claras y sin defenderse, sin decir ningún argumento, lo toma muy fácilmente. En ese mismo instante que se les abren los ojos porque se dan cuenta que hicieron algo malo, o sea, ya son responsables entre lo bueno y lo malo, entran dos emociones negativas en la vida de los seres humanos, emociones con las que hemos tenido que luchar hasta el momento. La vergüenza como resultado de darse en cuenta de su desnudez física y el miedo por su desnudez espiritual porque quedaron desprotegidos de la gracia de Dios. Y aprendimos también que la peor estrategia es hacer nuestros planes y dejar a Dios fuera de ellos, porque Adán y Eva, en vez de acudir directamente al Padre, pedir perdón por los pecados con un genuino arrepentimiento y pedirle ayuda, tratan de resolver el problema por su propia cuenta. La parte física hacen una vestimenta que no les va a servir y en la parte espiritual se esconden en vez de asumir su responsabilidad. Siempre que nosotros planeamos algo sin tener a Dios en cuenta, seguramente va a haber un fracaso total. También aprendimos que cuando Dios los llama a cuentas, Adán lo primero que hace es echarle la culpa a Eva. Indirectamente o directamente, porque él lo dice, la culpa la tiene Dios porque fue Dios el que le dio esa mujer. Cuando llama a Eva, Eva pues sigue el patrón que le vio a su cabeza, aprende de lo que Adán le está enseñando y le echa la culpa a la serpiente. Entonces Dios llama a la serpiente, pero aquí empieza una espiral negativo en donde toda la raza humana no asume con responsabilidad y con valentía sus malas decisiones, sino que siempre está culpando a otras personas o a otras circunstancias. Y jamás se pone de primeras para poder arrepentirse, tomar un curso de poder solucionar los problemas, buscar la ayuda de Dios y saber que uno mismo es el responsable de las decisiones que toma. También vimos que empieza entonces un juicio directamente a los tres responsables de que entrara el pecado a la tierra, que son Adán, Eva y Satanás. Y empieza por el juicio a Satanás, que lo vemos en Génesis capítulo 3 versículo 15, que es lo que conocemos como el protoevangelio, que es la primera vez que se anuncian unas buenas nuevas, la primera vez que va a llegar un Mesías, que va a llegar un Salvador para que los seres humanos pudiéramos recuperar ese paraíso que acabábamos de perder. Y ese evangelio, esa buena nueva era que Dios iba a mandar una persona que iba a poder acabar con la serpiente, iba a poder acabar con Satanás, aplastándole la cabeza, pero que esa serpiente le iba a morder el talón. Y habla de una simiente de mujer, refiriéndose lógicamente a Jesucristo, que cuando habla de la mordedura del talón se refiere a que Jesucristo tiene que hacer un sacrificio, lo que se llama el plan de redención, morir en la cruz, entregar cada gota de su sangre como precio para que nosotros pudiéramos recuperar la vida eterna y plena que habíamos perdido y al resucitar vence totalmente a Satanás. Después vimos cómo Dios llama a Eva y está la sentencia de Eva por el pecado. Y lo primero es que se dará con dolor a los hijos, los partos con dolor, y no solamente el parto con dolor, embarazos complicados, pero también una relación con los hijos que va más allá de lo evidente, lo que los hombres, los papás nunca van a poder entender, esa relación que tenemos las mujeres, las madres con los hijos, no solamente porque físicamente los llevamos dentro de nuestro ser por 9 meses, sino que hay una unión que es muy difícil cuando hay separación con los hijos y eso hace parte de la maldición. Y también Dios le dice a la mujer, desearás a tu marido y él te dominará. Recuerden ustedes que Dios es un Dios de orden y entre el orden que él estableció en su soberanía, en la forma como tenía que funcionar el mundo, él pone al hombre como cabeza. Que eso es una bendición, porque cuando le trae a la mujer, la pone como ayuda idónea, ayuda adecuada, y él como cabeza era el responsable de absolutamente todo lo que tuviera que ver con el amor, la protección y la provisión para esa mujer. Pero parte de la maldición que cae sobre la mujer es no aceptar
con sabiduría y con sumisión, es el liderazgo del hombre, sino ella querer también ocupar el lugar del hombre, querer ser cabeza, de una manera que lo vemos hoy en día que ha traído todos los problemas que tiene el mundo por el mal feminismo y por ese empoderamiento totalmente contrario a lo que Dios tiene designado como rol en la mujer, que no tiene nada que ver con esclavitud ni tiene nada que ver con ser de menor valor que el hombre ante Dios. Y entonces empieza como una competencia malsana de el hombre que ya tenía ese rol de líder, pero querer ese liderazgo con un dominio cruel y con un dominio vengativo y con un dominio malsano. Entonces empieza esta relación entre pareja que no debía ser. Y después llama al hombre, que realmente es el que en ese momento tiene como la mayor carga de culpabilidad porque él era encargado de que todas las cosas funcionaran bien. Y por culpa de ese pecado no solamente queda maldita toda la raza humana, sino también toda la creación, empezando por la tierra. La tierra también empieza a deteriorarse y empiezan a haber fenómenos que no habían sido creados por Dios: huracanes, tornados, terremotos, incendios, cambios climáticos, todo lo que estamos viendo hoy en el planeta Tierra que está muriendo. Y lo más claro de la maldición es ganarse el pan con el sudor de la frente, es decir, el trabajo que va a ser de ahora en adelante, poder alimentarnos y tener vidas de calidad. ¿Hasta cuándo? Hasta que polvo eres y en polvo te convertirás, es decir, hasta la muerte. Entonces ya están los juicios para cada uno de los protagonistas. Adán y Eva son expulsados del paraíso para que no tengan acceso al fruto del árbol de la vida y como pecadores duren toda una eternidad con ese título, sino que tengan la oportunidad de redención a través de la muerte, del sacrificio de Jesucristo y de nosotros creer y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador, podemos tener acceso nuevamente a esa vida perfecta que Dios tenía diseñada desde un principio. Entonces, por eso son expulsados del huerto, del jardín. Es allí en ese momento cuando Adán le pone a la mujer el nombre de Eva, que significa la que da vida, porque ella sería la madre de todo ser viviente, y pasa de tener el título de esta mujer es mi vida, esta mujer soy yo, es carne de mi carne, huesos de mis huesos, a ser simplemente la mamá de los niños. Y se daña esa relación tan hermosa que Dios tenía para la pareja. Entonces, infortunadamente, todo el resto de la vida se busca eso, que haya esa relación y muy pocas personas tienen la fortuna de encontrar matrimonios con esas bendiciones. Fuera de eso, a Dios le toca prepararles un traje correcto, un traje adecuado, porque el que ellos habían confeccionado, pues no les iba a servir y les proporciona un traje que sí les va a cubrir su desnudez física. Y espiritualmente hablando, pues también va a idearse una forma para reemplazar esa relación que había anteriormente con Dios, que lógicamente no va a ser esa relación perfecta y hermosa que se tenía antes del pecado. Y lo más triste es que para proporcionarles esta vestimenta ocurrió algo que trae muchas consecuencias y que marca el parámetro de cómo se va a tener que relacionar el ser humano de ahora en adelante con Dios, porque para ellos poder tener esta vestidura adecuada, hubo que sacrificarse un cordero inocente. El derramamiento de sangre de un inocente tuvo que suceder para que Adán y Eva tuvieran el traje adecuado. Y por eso de ahora en adelante Dios les explica muy claramente a Adán y Eva que para poder comunicarse con Dios, para hablar con Dios, para arrepentirse de sus pecados y para tener cualquier comunicación con Dios de ahora en adelante, ellos tenían que hacer un holocausto, coger un cordero perfecto, degollarlo y hacer el derramamiento de su sangre encima del holocausto para poder hablar con Dios. Eso queda muy claro y que lo tenían que enseñar a toda su descendencia, tenían que enseñar claramente que ahora todos los seres humanos, para poder hablar con Dios, consultarlo, dialogar y pedir perdón, tenían que hacer un holocausto y el derramamiento de sangre de un cordero. ¿Y hasta cuándo? Hasta que el cordero perfecto llegara a la tierra. Y ya con ese único sacrificio de ese cordero perfecto ya no había necesidad del sacrificio de más animales. Y entonces tenemos que Adán y Eva cumplen con el mandato de Dios de multiplicarse y llenar la tierra y sus dos primeros hijos, el mayor Caín y el segundo Abel, nos dice el pasaje que Caín se dedica a cultivar la tierra y Abel se dedica a la cría del ganado, a los animales.
como Dios les había mandado a Adán y Eva, entonces les empieza a enseñar a sus hijos la manera correcta de comunicarse. Insisto mucho en esto porque es que queda claro que de ahora en adelante la manera de comunicarse con Dios es a través de un holocausto con derramamiento de sangre y eso es lo que hacen Adán y Eva. Ellos lo hacen de una forma práctica, sus hijos chiquitos lo ven hasta que llegue el momento en que ellos ya tengan la edad para ellos mismos realizar ese sacrificio con derramamiento de sangre. Y aquí continuamos, chicos. Entonces vamos para Génesis capítulo 4 versículos del 3 al 7. Y dice, tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado está a la puerta para dominarte. No obstante, tú puedes dominarlo. Y aquí vemos varias cosas bien claras. Entonces ya los chicos están en la edad perfecta para ellos mismos ofrecer el holocausto. Y Caín ofrece del fruto de la tierra. Pero fíjense que aquí no nos dice que él ofrece lo peor, no. Caín también escoge lo mejor del fruto de la tierra. Y Abel ofrece un cordero. Pero el holocausto de Caín es rechazado y la ofrenda de Abel es aceptada. ¿Por qué si también Caín ofreció lo mejor de la tierra? Muy simple, chicos, porque Caín está haciendo las cosas a su manera. No a la manera de Dios. Por eso les insistía tanto que la orden de Dios, las directrices de Dios eran muy claras. La única manera de poder comunicarse con Dios de ahora en adelante era el derramamiento de sangre sobre el holocausto. Y Caín, aunque ofreció algo muy bueno de la tierra, de fruto de su trabajo, de sus manos, no era lo que Dios había dicho. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día. Dicen que la canción más popular en el infierno es A mi manera. Porque muchas personas, yo sé que ustedes se encuentran con muchas personas que quieren invitarlos a la iglesia, que estudien la Biblia, a mostrarles el plan de salvación y ellos rechazan inmediatamente y dicen, no, 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 yo no quiero saber nada de eso. Yo tengo una relación con Dios a mi manera. Pero chicos, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios, porque es Dios el creador, es Dios el soberano, el que puso las pautas y puso las reglas. Entonces esa es la manera de Dios. ¿Qué tenía que haber hecho Caín? Simplemente haber hecho un trueque con Abel. Yo no sé si ellos ya tenían rivalidades, ya Caín estaba bravo con Abel por orgullo, por pereza, no sabemos, pero él tuvo que ir con ese fruto maravilloso que había sacado de la tierra y hacer un intercambio con Abel para que Abel le entregara un cordero y él hacer el sacrificio correcto. Pero no sucedió así. Por el contrario, nos dice el pasaje que cuando Dios rechaza su ofrenda, Caín se pone furioso, que es lo que uno dice, pero a muchas personas nos pasa, ¿no? Uno trata de ayudar y en vez de darle a uno las gracias, sale uno regañado. Mejor dicho, va uno por lana y sale trasquilado. Eso pasa muchísimo. Dios quiere ayudar a Caín y Caín está furioso. Y miren, Dios empieza una conversación con él, la paciencia de Dios. Y aquí todavía pasa algo hermoso que hoy en día no pasa casi, y es que se oye la voz audible de Dios. Caín, oye a Dios que le dice, ¿por qué estás tan triste y enojado? Dios no sabía la respuesta. Claro, Dios sabía qué pasaba en el corazón de Caín, pero quería que Caín con sus propias palabras lo dijera. Porque cuando uno habla, cuando uno pronuncia palabras con su boca, las palabras tienen poder y lo hacen a uno caer en cuenta de sus propios errores. Y Caín no le contesta, por eso el mismo Dios le dice, si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado, pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Por orgullo, por pereza, no sabemos exactamente la razón. Caín tenía las reglas claras, pero no lo hizo como Dios lo pedía, sino lo hizo como a él se le dio la gana. Y ahí ya entran una cantidad de pecados. Por eso Dios le dijo, ten cuidado, porque tú le estás abriendo la puerta a un pecadito, pero por ahí entran todos los pecados y tú tienes el poder de cerrar esa puerta, de dominarlo. ¿Qué sigue diciendo los versículos del 8 al 12? Caín habló con su hermano Abel, y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo asesinó. El Señor preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel?
No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho? Exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano me reclama justicia. Por eso ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos y en el mundo serás un fugitivo errante. Nosotros creeríamos después de esa conversación de Dios con Caín que él caería en cuenta de que había actuado mal, se arrepentiría, le pediría perdón a Dios y la vida seguiría con mejores resultados, pero no, él enseguida maquina algo. Como no puede hacerle nada a Dios, ya tiene rabia con Dios, pero su rabia la va a soltar con alguien que sí tiene a la mano, que es su hermano. Y de la manera más descarada, maliciosamente, astutamente, como actuó Satanás por primera vez con su mamá Eva, él lo hace con su hermano Abel y lo invita a dar un paseo al campo. Yo no sé si Abel sabía algo, yo creo que él muy inocentemente hasta debió ponerse contento de que su hermano lo invitara al campo y sale con él y Caín mata a su hermano Abel. El primer asesinato de un ser humano. La Biblia no nos dice cómo Caín mató a Abel, pero la tradición, que vamos a hablar mucho de eso, de la tradición, que algunas veces pues inocentemente nos aclaran cosas que no están en la Biblia, pero otras veces esa tradición se ha hecho muchos estragos porque cosas que la Biblia enseña explícitamente con las leyendas y las tradiciones las han puesto por encima de la verdad de la Biblia. Aquí la tradición menciona que Abel fue golpeado hasta la muerte con una quijada de burro, de asno, no sé, no sé de dónde salió lo que dice la tradición, pero realmente la Biblia no nos dice cómo fue el asesinato. Dios nuevamente habla con, mira, muy tranquilamente Caín se va a seguir haciendo su trabajo, a cultivar la tierra. Y Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Vuelvo y les digo, chicos, Dios no sabía qué había pasado, Dios no sabía dónde estaba Abel. Claro que sí, esta es una forma que utiliza Dios para que nosotros mismos caigamos en cuenta de lo que hemos hecho, de las decisiones que hemos tomado, porque nosotros ya tenemos conciencia entre lo bueno y lo malo. Y muy descaradamente me parece Caín tan grosero, tan orgullo, tan desobligante, maleducado de todo, la manera tan horrible como le contesta a Dios. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? O sea, si tú eres Dios, el creador, ¿por qué no lo estabas cuidando? O sea, terrible, terrible también la manera de Caín. Y Dios pierde los estribos definitivamente con una persona así, maldito serás. Y la tierra que cultives no producirá nada. Yo estoy segura que Caín amaba su trabajo, que amaba la tierra, y por eso el primer juicio que cae, la primera maldición que cae, cae sobre su trabajo, lo que él más quiere, que es la tierra. Fíjense en que ahora ya no va a poder cultivar la tierra como lo hacía antes, le va a costar mucho trabajo. Y la segunda parte de la maldición tiene que ver con la primera. Dice que la tierra ya no le va a producir nada, le va a costar un trabajo terrible conseguir el pan de cada día. Y la maldición sigue. Por eso andarás por la tierra como un vagabundo que no tiene dónde vivir. Claro, si él va a estar en un sitio y la tierra no va a dar cosechas o va a dar durante un tiempo muy cortito, él va a seguir, tiene que seguir como nómada, nómada buscando tierra que cultivar. Y va a seguir errante por todo el mundo como un vagabundo. Versículos 13-16. Este castigo es más de lo que puedo soportar, dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. No, al contrario, respondió el Señor, el que mate a Caín será castigado 7 veces. Entonces el Señor puso una marca a Caín para que no lo matara cualquiera que lo encontrara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Not, al este del Edén. Acá aprendemos cosas muy interesantes. Caín enseguida se da cuenta del castigo y le dice, este castigo es más de lo que puedo soportar. No tanto, que ya es muy duro, el saber que ya no va a poder cultivar la tierra de la manera tan, con tanta excelencia como lo hacía anteriormente, sino que le iba a costar mucho trabajo conseguir su comida diaria, sino se habla de un destierro espiritual, porque dice, nunca más podré estar en tu presencia. Y Caín se da cuenta que definitivamente eso es lo peor
peor que le puede pasar a un ser humano, no estar bajo la gracia y la cobertura del Dios Todopoderoso, del Dios Creador, del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del Dios de la Biblia. Esa es la peor maldición que puede tener un ser humano, así ellos mismos ni se den cuenta que tienen lo peor que le puede pasar a un ser humano es no estar cogidito de la mano de Dios. Pero Caín sí cae en cuenta de eso y dice que es muy, muy, muy difícil de soportar. Pero inmediatamente dice, bueno, sí, ya está bien. Muy difícil de soportar estar, no estar ya en tu presencia, pero fuera de eso voy a tener un problema aquí con la gente porque se van a dar cuenta de esta maldición y el primero que me vea me va a matar. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. Ya fíjense en que pasó a segundo plano la parte espiritual. O sea, al principio se dio cuenta lo terrible que es estar por fuera de la presencia de Dios, pero él era muy carnal, Caín era muy carnal. Enseguida dijo, no, me preocupa más que alguien me mate. Ya, ya lo peor le pasó. No tener la salvación eterna, ¿qué importa el que mata el cuerpo, no? Pero no, él enseguida dijo, se preocupó, es porque lo iban a matar. Y entonces Dios le dice, no, no, nadie, yo puse una maldición sobre ti, una señal sobre ti para que no cualquiera te mate. Pero antes de seguir con este tema de la señal de Caín, quiero darles a conocer también algo porque es muy claro aquí que esta frase del judío errante se acuña o nace precisamente por Caín. Es Caín el que es el judío errante. Sin embargo, esa enseñanza se perdió con el tiempo y la tradición enseña que esa frase fue acuñada por un libro que escribió un francés en 1845 llamado precisamente El judío errante, Eugene Sue, no sé cómo se pronuncia el apellido, discúlpeme, que dice que la leyenda del judío errante, la leyenda, fíjense en cómo ya empiezan a cambiar las evidencias de la Biblia. La leyenda del judío errante describe a un personaje judío condenado a vagar por la tierra hasta el regreso de Cristo por una supuesta falta cometida contra Jesús antes de la crucifixión. Nada que ver con la verdad verdadera que está en la Biblia. Entonces, esta es otra muestra de cómo la tradición cambia las enseñanzas de la Biblia. Bueno, entonces estábamos en que Dios dice que no cualquiera va a matar a Caín porque le va a poner una marca. Esta marca mencionada en el Génesis es una señal que Dios puso en Caín para protegerlo de la venganza después de que mató a su hermano Abel. Es decir, recuerden que Dios siempre ha dicho, ustedes no se venguen. Por el contrario, la enseñanza de Jesucristo después fue, amen a sus enemigos, oren por ellos. Mía es la venganza, dice el Señor. Pero como puso esta protección especial sobre Caín, no porque Caín fuera muy lindo y muy bueno y Jesús lo quería proteger, sino quería proteger a la persona que lo fuera a matar para que no cayera sobre esa persona la maldición que había caído sobre Caín. Es una protección para que no cualquiera lo mate. O sea, que la persona que vaya a estar destinada a matarlo se merezca ese título de asesino de Caín, porque sobre esa persona va a caer esa maldición que tuvo también Caín. Cuando veamos más adelante lo van a entender mejor. Ahora, la Biblia no especifica cómo era esta marca, solo que era una señal de protección divina. No sabemos si eso era algo físico porque algunas interpretaciones sugieren que era una marca visible, posiblemente un carácter hebreo o un sumerio, pero la Biblia no nos lo dice. De pronto simplemente se corrió la voz que él había matado a su hermano y que Dios iba a maldecir a quien lo tocara y por eso nadie lo tocaba. Pudo ser simplemente eso, que se corrió la voz, pero no sabemos a ciencia cierta. Cuando estemos nuevamente en el milenio con Jesús le preguntamos. Versículos 17 y 18. Caín tuvo relaciones sexuales con su mujer, la cual quedó embarazada y dio a luz a Enoc. Caín construyó una ciudad y le puso el nombre de su hijo Enoc. Enoc tuvo un hijo llamado Irad, que fue el padre de Mehujael. Este a su vez fue el padre de Metusael y Metusael fue el padre de Lamec. Y pareciera que abruptamente cambiaran el tema, ¿no es cierto? O sea, estábamos hablando de la marca de Caín, de la maldición, de cómo iba a vivir Caín caminando, vagando por todo el mundo, y como que pasan y no, pues chévere, Caín tuvo relaciones sexuales rico, ya se casó. ¿Por qué cambia tan bruscamente de tema? Porque está totalmente relacionado con lo anterior. La primera pregunta que uno se hace, ¿y con quién se casó Caín? Si hasta este momento sabíamos que estaban Adán y Eva, que tienen a un hijo que se llama Abel, que muere, Caín lo mata. Más adelante vamos a ver los versículos bíblicos que nos hablan de esto. Nos cuentan que Adán y Eva tuvieron un tercer hijo llamado Set,
que es como un reemplazo de Abel, pero aquí no estamos hablando ni de reencarnación ni de nada de eso, que tiene el mismo espíritu de Abel, se refiere a que tiene esa misma inclinación de amar y de obedecer a Dios. Pero tenemos a don Caín, que es el que causó todo el problema. Entonces, de ahora en adelante, pues de Abel no volvemos a hablar nada más porque Abel pues vivió muy poco y no dejó descendencia. Seth, toda la descendencia de Seth va a formar un grupo que va a estar siempre cercano a Dios. Y toda la descendencia de Caín, los caínitas, vamos a decir que es como la genealogía mala, una cantidad de problemas por todo el lado de Caín. Pero el pasaje nos dice que Adán y Eva tuvieron muchísimos más hijos e hijas. Les cuento, en la Biblia, sobre todo aquí en el Antiguo Testamento que se hablan de tantas genealogías, no se dan los nombres propios de todas las personas que pertenecen a esa genealogía, sino los nombres de las personas más importantes en la narración, en la historia. Entonces, acá nos nombran tres hombres, Abel, Set y Caín, pero entre esos hombres, Adán y Eva también tuvieron hijos mujeres, tuvieron hijas. Tuvieron muchos hijos e hijas. Fíjense que Adán y Eva vivieron más de 900 años y ellos estaban cumpliendo con el mandato de Dios de multiplicarse y llenar la tierra. Entonces ellos tuvieron muchísimos hijos e hijas. Entonces, por soberanía de Dios, recuerden esto, la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Él decidió que esa era la manera en que la tierra se iba a llenar, porque él pudo hacer a los seres humanos como hizo a los ángeles, de una haber hecho a todos los seres humanos, pero Dios quiso que nosotros colaboráramos en la creación de seres humanos a través de las relaciones sexuales. Entonces, Él permite que en esta primera etapa de llenar la tierra haya relaciones sexuales entre ellos. Entonces, sí, definitivamente, Caín se debió casar con una hermana. O más específicamente, Caín tuvo que casarse con otra descendiente de Adán y Eva. Pudo ser una hermana, pudo ser una sobrina o pudo ser una prima, pero sí tenía que ser alguien cercano a la familia y como les repito, fue soberanía de Dios. Dios da el permiso. ¿Por qué ahora no se puede hacer eso? Por el incesto. Tener descendencia con un familiar cercano aumenta significativamente el riesgo de enfermedades genéticas en la descendencia. Y esto se debe a que las personas emparentadas comparten un mayor número de genes, lo que incrementa la probabilidad de que ambos padres transmitan copias defectuosas de genes recesivos a sus hijos. Es decir, entre más cercanía hay de sangre, los genes entre los padres se parecen más y si hay genes defectuosos, con mayor facilidad van a transmitir esos genes a sus hijos. Por eso, Dios permite en esta primera etapa de la humanidad que haya descendencia porque los genes estaban sanitos, los genes eran puros, todos los genes eran dominantes, perfectos, no había problemas todavía de genes dañados. Entonces Él permite, ¿hasta cuándo? Hasta que en Levítico 18, fíjese en Génesis, Éxodo, Levíticos, hasta el tercer libro, en el capítulo 18 ya ha pasado gran parte de la humanidad. Antes del diluvio, Dios da la orden ya de que no pueden tener relaciones sexuales familiares tan cercanos, hijos, padres, hermanos, ¿listo? Porque ya vienen entonces enfermedades genéticas y también pecados de inmoralidad sexual. Entonces, en ese primer pasaje nos hablan de la genealogía de Caín. Fíjense que primero nos empiezan a hablar de la genealogía de Caín. ¿Por qué? Esto está totalmente relacionado con el tema que estábamos hablando anterior, que estábamos hablando antes, que Caín tiene una maldición y que Dios le pone una señal para que no cualquiera lo mate, porque la persona que lo mate va a ser castigado 7 veces. Entonces, nos dice el pasaje que Adán es el papá de Caín, Caín es el papá de Enoc. Y fíjense en esto, ya empezamos los problemas, porque nos dice que Enoc construyó una ciudad. Recuerden que Dios da la orden de que se multipliquen y llenen la tierra. La Tierra, todo el planeta Tierra era apto para la vida perfecta del ser humano. Dios no quería que los seres humanos se apretujaran en un solo sitio y formaran ciudades y empezaran pues tantos problemas con tanta gente, sino que tenían un espacio grandísimo para vivir con todas las comunidades. A Dios no le gustaba mucho la idea de las ciudades. Y Enoch
empieza a cometer, hacer lo contrario, es el primero que empieza a hacer lo contrario de lo que Dios manda, y es construir una ciudad. Y después viene la genealogía Irad, Mehujael, Metusael, y Metusael es el papá del personaje que nos interesa en esta historia, que es Lamec. Lamec, nos dice el pasaje ahorita más adelante, tiene dos mujeres, Ada y Sila. Entonces vamos a ver qué pasa con este personaje Lamec. Génesis 4, 19, 22 dice, Lamec tuvo dos mujeres. Una de ellas se llamaba Ada y la otra Sila. Ada dio a luz a Jabal, quien a su vez fue el antepasado de los que viven en tiendas de campaña y crían ganado. Jabal tuvo un hermano llamado Jubal, quien fue el antepasado de los que tocan el arpa y la flauta. Por su parte, Sila dio a luz a Tubal-Caín, que fue herrero y forjador de toda clase de herramientas de bronce y de hierro. Tubal-Caín tuvo una hermana que se llamaba Naama. Entonces, nos da la genealogía aquí de Lamec. Lamec, descendiente de Caín. Acuérdense en que toda esa genealogía de Caín crece totalmente apartados de Dios. Ese odio que Caín le tuvo a Dios se lo transmitió a todos sus descendientes. Y por favor, esto queda muy claro para que no confundan a este Lamec del que estamos hablando, descendiente de Caín, con otro Lamec que nosotros encontramos en la Biblia muy importante, que es el padre de Noé, que es un descendiente de Set. Tengan cuidado porque en la Biblia, al igual que hoy en día, muchas personas tienen el mismo nombre. Yo no soy la única Liliana que existe en el mundo. Hay muchas personas que se llaman Liliana. Pues en esa época era lo mismo. Muchas personas se llamaban Lamec. Entonces no confundan el Lamec, descendiente de Caín, con el Lamec, padre de Noé y que es descendiente de Set. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Qué pasa con este Lamec? Primero fue conocido por su arrogancia, su poligamia. Fíjense en que él empieza a cometer otros grandes pecados. Dios le da una mujer a Adán. Y esa es la enseñanza, pero ya este personaje comienza a cometer el primer gran pecado y es la bigamia, la poligamia. Él toma dos mujeres y fuera de eso dice que se jacta de haber matado a un hombre y a un joven. Entonces nos dice que Lamec, esposa de Ada y de Sila, esposo de sus esposas Ada y Sila, con estas dos mujeres tuvo cuatro hijos. De Ada tuvo a Jabal, que vive en tiendas de campaña y crían ganado. Y con Ada también tuvo a Jubal, que tocaban el arpa y la flauta. Entonces empiezan a ver ya agricultores, empiezan a ver artistas. El arte, la música, desde el principio está la música. Y con Sila tiene a Tubal Caín, que eran herreros de bronce y de hierro, y con Naamá, que era una hermana, una mujer. Sigamos. Versículos 23, 24. Lamec dijo a sus mujeres Ada y Sila, escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por haberme agredido y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, 77 veces será vengado Lamec. Acá descubrimos la importancia de este Lamec, porque es Lamec, este Lamec, quien mata a Caín. Entonces, por fin, la maldición se cumple totalmente y hay una persona digna, negativamente hablando, que se lleva la maldición de Caín al matarlo. Y es este personaje, precisamente por todas esas maldades que ha hecho. Y él muy orgullosamente dice, ay, si Caín iba a ser vengado 7 veces, yo voy a ser vengado 77 veces. Pero eso no es verdad, eso en ningún momento Dios lo dijo. Entonces, desafortunadamente, cuando se la deja sola, la gente tiende a empeorar en lugar de mejorar. Sin Dios, ¿qué van a mejorar? Antes van a ser cada vez más malvados. Esta corta narración de Lamec, porque no volvemos a escuchar de este Lamec, y de su familia nos muestra la variedad de talentos y habilidades que Dios dio al hombre. Fíjense en que por más de que ellos vivieron y crecieron, estuvieron no sé cuántos años totalmente alejados de Dios sin querer saber nada de Dios, Dios les ha dado dones, les ha dado talentos. Les ha dado muchas variedades de habilidades para poder sobrevivir. Era que ellos, con todas esas habilidades y esos talentos, por sí solos hubieran buscado a Dios, pero no lo hicieron, se apartaron cada vez más de Él. Pero también presenta el desarrollo continuo del pecado conforme pasa el tiempo. Toda esta generación que venía de parte de Caín cada vez eran más sanguinarios, más asesinos y lo peor era que ni siquiera sentían remordimiento. Aquí ocurre otro asesinato. Se presume que fue en defensa propia.
pero la violencia definitivamente va en aumento porque aquí la MEC dice que mata a Caín y que mata a un muchacho que iba con Caín. Quién sabe si era un hijo de Caín o no sabemos qué pasó, qué altercado hubo. En todo caso, hubo una pelea y la MEC resultó matándolos a los dos. Y entonces aquí ya tenemos dos grupos bien definidos en la humanidad. Primero, aquellos que muestran indiferencia hacia el pecado y la maldad, o sea, ya tienen el corazón tan ennegrecido, tan podrido que ni siquiera sienten remordimiento por haber pecado, todos los descendientes de Caín, y aquella genealogía que invoca el nombre de Dios, todos los descendientes de Set. Entonces, ¿cómo vamos? Sabemos ya que Adán y Eva tuvieron muchísimos más hijos, ¿listo? No pierdan la perspectiva, por favor, de esto, que tuvieron muchísimos más hijos, pero la historia de la Biblia entonces se va a centrar en estas dos ramas de la humanidad, los que vienen de Caín, apartados de Dios, y los que vienen de Set, que están siempre en los caminos de Dios. Set tomará el lugar de Abel como líder de una línea de personas fieles a Dios. Gracias a Dios siempre tiene un remanente fiel. Versículos 25-26. Adán volvió a tener relaciones sexuales con su mujer y ella tuvo un hijo al que llamó Set porque dijo, Dios me ha concedido otro descendiente en lugar de Abel al que mató Caín. También Set tuvo un hijo a quien llamó Enos. Desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. Entonces, ¿cómo va esa genealogía de la humanidad? Tenemos a los dos primeros seres humanos, Adán y Eva, cuyo primer hijo, Caín, mata al segundo, pero todos sus descendientes por esa maldición que cae están totalmente apartados de Dios. Les nace otro hijo, Adán y Eva, con el mismo espíritu de Abel al que mató Caín, que es estar en los caminos de Dios. Y nos cuenta aquí que Seth tiene un hijo llamado Enos. No lo confundan con el primer hijo de Caín, que es Enoc. Termina en C, que fue el que construyó la ciudad. Este es Enos, terminado en S. Y dice que desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor, es decir, que toda la genealogía de Seth vivían más pendientes de agradar a Dios, hacían los holocaustos como debían ser, con el sacrificio del cordero, pero definitivamente por el lado de Caín, totalmente se perdió todas las enseñanzas de Dios. Y entramos al capítulo 5, versículo del 1 al 5, que es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. Cuando Adán llegó a la edad de 130 años, tuvo un hijo a su semejanza e imagen y lo llamó Set. Después del nacimiento de Set, Adán vivió 800 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. De modo que Adán vivió 930 años y murió. Mire, entonces aquí primero nos está diciendo que Adán y Eva siguen en la tarea, cumpliendo lo de la multiplicación y de llenar la tierra, ¿no es cierto? Vuelve y recalca que Dios crea al hombre y a la mujer y es esta pareja de hombre y mujer que Dios bendice y que nos pone el título de seres humanos. Ya vamos a hablar un poquito más de qué significa eso de ser seres humanos. Pero nos dice aquí que cuando Adán llegó a los 130 años, tuvo un hijo llamado Set a su imagen y semejanza. Yo quiero que pongan atención en este detallito. Adán y Eva fueron hechos a la semejanza de Dios. Pero fíjense en que Set ya es hecho a la semejanza de Adán y Eva. ¿Por qué? Porque traían el pecado original. Entonces, eso es lo que Jesucristo en la cruz vino también a cambiar, que nosotros volviéramos a recuperar ese título de a ser creados a la imagen de Dios y no a la imagen de Adán y Eva con el pecado original. Pero eso es tema para otra enseñanza. Entonces, Dios nos da el título de seres humanos. Una definición secular que no tiene nada que ver con la Biblia, pero es el ser humano tratando precisamente de definirse a sí mismo, de definir el ser humano. ¿Qué es el ser humano? El ser humano es una especie de ser vivo que se caracteriza por su capacidad de razonar, sentir, crear y relacionarse con otros individuos, diferente a todo el resto de la creación, a las plantas y a los animales. Posee un cuerpo físico y una mente consciente. Y aquí ya comienza el error en la definición, porque claro, ellos como no tienen en cuenta el manual de instrucciones, no tienen en cuenta la Biblia, se les olvida decir que nosotros somos tripartitos y que tenemos un área espiritual. Aquí solamente hablan de dos áreas.
que esa mente consciente les permite percibir el mundo, tomar decisiones, eso está correcto, y desarrollar una amplia gama de emociones y experiencias. Todo eso es correcto. Los seres humanos tienen la capacidad de comunicarse a través del lenguaje, de formar sociedades y culturas y de buscar un propósito y sentido en la vida. Correctísimo todo eso. Además, muestran una capacidad única de empatía y compasión hacia otros seres vivos. El ser humano es una criatura compleja y diversa que busca comprenderse a sí misma y su lugar en el universo. Me gusta esta definición, pues el único problema que tienen ellos es lo que tienen la mayoría de los humanos, que no se guían por el manual de instrucciones y es no considerar al ser humano como un ser tripartito. Pero nosotros tenemos otra ventaja, los que estudiamos la Biblia, y es que esas preguntas de ellos, de cuál es nuestro propósito, de dónde venimos y para dónde vamos, las respuestas también las encontramos en el manual de instrucciones. Ellos tienen algo incompleto. Entonces, aquí en este pasaje nos dice que Adán, cuando tenía 130 años, fue papá de Set. Pollito. Estaba Adán pollito, ¿no es cierto? O sea que cuando tuvo a Caín y Abel, pues tenía menos años y además recuerden que debió haber mujeres en medio de estos tres varones, hubo más hijos. Entonces, a los 130 años tiene a Set. Dice que Adán vivió 800 años más y miren, en esa época no había Netflix, no había redes sociales, así que ¿cuál era la tarea? Tener hijos e hijas. La tarea era humanos haciendo humanos. Y eso fue lo que Adán cumplió muy sagradamente. Y dice que muere a los 930 años. Adán vive 930 años. Y aquí la gran pregunta es, ¿por qué vivían tantos años? Si eran, ¿se contaban los años de la misma manera que los contamos hoy en día? Sí, señores, eran exactamente los mismos años. Se utiliza la misma medida Cronos, la misma medida de años que tenemos hoy en día. Pero hay una razón. Hay razones que se explican muy bien. Todo lo que les voy a contar es un resumen muy pequeñito de un seminario que yo vi hace muchísimos años, que para mí es el seminario más hermoso que he visto en mi vida y he estado en muchos congresos y en muchos seminarios, que se llamaba Evidencias Científicas del Génesis. Una científica colombiana que trabajaba en la NASA ya de edad madura nos dio un seminario de 2 días en donde nos daba las razones científicas de la veracidad del Génesis, entre esas de por qué la gente antes del diluvio en el Antiguo Testamento vivían tantos años. Una de las cosas que tenemos que recordar, porque eso lo hemos estudiado ya, y es que antes del diluvio la Tierra era diferente, la Tierra tenía un eje vertical, perpendicular, la Tierra estaba rectica. Después del diluvio es que el eje de la Tierra se inclina. 23 grados 27 minutos, se inclina precisamente por esa catástrofe que hubo del diluvio, que eso lo hemos comentado en otras clases. Y con esa inclinación del eje de la Tierra hay una cantidad de cambios físicos en el planeta. Antes del diluvio, cuando el eje era vertical, había una temperatura estable en todo el planeta Tierra, 23 grados en el día y 18 grados en la noche. Era el clima perfecto, por eso Adán y Eva no necesitaban ropa. Es decir, que no existían estaciones. Las estaciones, el cambio climático tan terrible, porque no crean que es muy romántico y a veces se mira con mucho agrado lo de las estaciones. Tienen cosas hermosísimas las estaciones, pero esa no era el plan inicial de Dios, porque las estaciones, ustedes saben, nosotros, gracias a Dios, los que no saben, yo vivo en Colombia, que es un país tropical, entonces no tenemos estaciones, tenemos pisos térmicos, hemos sido bendecidos por Dios porque no tenemos temperaturas extremas. Yo vivo en Bogotá, en la capital, que es tierra fría, pero a hora y media estoy en tierra caliente. Entonces, la verdad, gracias a Dios por el clima de los países de caribeños y los que estamos cerca del Ecuador, y Colombia pues tiene un clima hermosísimo. Pero fuera de las cosas hermosas que tienen las estaciones no era lo ideal, porque lo ideal es como se le dice a Medellín, la eterna primavera, ¿no? La temperatura perfecta es 23 grados de día y 18 grados en la noche. Entonces, antes del diluvio tenían esa temperatura perfecta, no habían estaciones. No llovía, el agua subía de la tierra en forma de vapor, eso nos lo dice Génesis 2 5 6. Es decir, que el planeta Tierra era como si fuera un invernadero.
estaba totalmente protegido, como se hacen hoy los invernaderos para mantener las flores. Por ejemplo, acá también hay muchas, las rosas, se cultivan muchas flores para tener el clima y la temperatura perfecta. Habían unas capas que envolvían la tierra para mantener todo perfecto para el ser humano y no llovía. Acuérdense que eso hace parte del juicio sobre el planeta Tierra. Los humanos eran vegetarianos, todas las proteínas y los nutrientes que los seres humanos necesitaban lo encontraban en los vegetales y en las frutas. Los problemas, se necesitaba después la carne, pero los problemas que trae eso, pues ya ustedes saben cuáles son. Eso permitió que no existieran enfermedades, es decir, que antes del diluvio una persona no moría por una enfermedad. Ya estaba la maldición que polvo eres y en polvo te convertirás, ¿no es cierto? El juicio que íbamos a morir, pero la idea era que las personas murieran por vejez, en la vejez. Pero como vimos, ese plan de Dios también es truncado por el asesinato. Entonces ya antes del diluvio una persona moría o por vejez o porque era asesinado o por un accidente que se cayera en un abismo, no sé, qué sé yo, pero no por una enfermedad. ¿Por qué no existían enfermedades? Muy simple. La capa de ozono era gruesa y no dejaba pasar los rayos letales del sol conocidos como rayos UV. Esa capa se ha deteriorado, deteriorado porque acuérdense que la maldición no cayó solamente sobre los seres humanos, sino también sobre todo el planeta Tierra, que empezó también a deteriorarse. Entonces, esas capas que Dios puso alrededor de la Tierra para que el sol no nos dañara con esos rayos que nuestra vista no puede ver, sino que simplemente nos diera lo que necesitaba nuestro cuerpo, esa capa al principio estaba nuevecita y nos protegía a los que vivían antes del diluvio. Segundo, la tropopausa, que era otra capa, la que se rompió precisamente en el diluvio, era muy gruesa y no dejaba pasar los rayos solares, solo la luz. Los hombres prediluvianos no conocían el sol, solo veían la luz. Ellos no podían ver el sol como nosotros lo podemos ver. Había una capa que cubría y no tenían lo malo que podía dar el sol. Ellos solo veían la luz. Tercero, como no había rayos ultravioletas, no había gérmenes, ni bacterias, ni se descomponía la materia orgánica. No existían estos animalitos letales que conocemos como gérmenes y bacterias, porque precisamente el planeta estaba protegido de todos los rayos y de toda la influencia externa que creaba estos gérmenes y bacterias. Dios creó al hombre con 46 cromosomas, 23 que hereda del padre y 23 de la madre. Los genes de Adán y Eva eran genes dominantes, se llaman así porque eran genes totalmente sanos, perfectos. Poco a poco, por la mala alimentación y por los vicios, se empezaron a modificar esos genes y nacen los genes recesivos. Entonces, en un principio, todos los seres humanos tenían genes dominantes, perfectos. Y después, por los malos hábitos, es que nacen los genes recesivos. Dios no creó los genes recesivos. Estos son la consecuencia de los malos hábitos del hombre. Recuerden que Dios no crea la maldad. Dios no crea la oscuridad. La maldad es el resultado de la falta de Dios. La oscuridad es el resultado de la falta de luz. Y los genes dañinos nacen, se crean, es por los malos hábitos del hombre. Todos los seres humanos prediluvianos tenían genes dominantes. Por eso es que no había ningún problema que tuvieran relaciones sexuales y descendencia entre familiares tan cercanos, porque sus genes todavía no estaban defectuosos. Esa vida que tenían, protección sobrenatural con esas capas, la alimentación, hacía que tuvieran un envejecimiento saludable y por eso la gente antes del diluvio vivía tantos años. Entonces, seguimos en la genealogía y aquí sigue un pasaje grandísimo, chicos, porque desde el versículo 1, estamos en el capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 31 hay toda una lista de la genealogía de Adán. Y fíjense ustedes cómo Dios se tomó el trabajo de no solamente poner el nombre de cada descendiente, sino en qué año nació, en qué año murió, a qué edad tuvo su primer hijo. Él fue muy detallista, Dios, en esa lista porque era necesario que nosotros, toda la descendencia después, nos diéramos cuenta y no tuviéramos
teníamos duda de que Dios era el creador, que es el que controla absolutamente todo, que tiene un plan perfecto para nosotros y que su voluntad es buena y agradable. Entonces, esta genealogía es importantísima. Por favor, léanla en casa, no la vamos a leer ahorita. Son nombres difíciles de pronunciar. Si ustedes quieren practicar lectura, lean estos versículos en voz alta. Y si tienen hijos o nietos o algún familiar cercano o amigo que va a tener bebé, tienen muchos nombres aquí de dónde escoger. Así que los invito. Yo hice un cuadro porque aquí nos cuentan la genealogía desde Adán hasta Noé. Es decir, hasta antes del juicio del diluvio. Desde Adán hasta Noé nos cuentan la genealogía y espero que aprecien este cuadrito porque duré mucho tiempo hacerlo. Y es que es para que vean algo curioso, chicos. Como la gente vivía tantos años, hay algo que de pronto no hemos caído en cuenta muchas personas. Yo antes de ver este seminario nunca había caído en cuenta de esto y que muchos de ustedes no han caído en cuenta y es que como Adán vivió tantos años, muchísimas personas convivieron con él. Analicemos este cuadrito y con esto vamos a terminar, ¿listo? Pero acompáñenme, por favor, que es interesante ver este cuadrito. Cuando Adán fue creado por Dios, es el año cero. Empezamos con el año cero. Y nos dice que Adán muere a los 930 años, es decir, que muere en el año 930. Ahora, nosotros, los que vivimos después de Jesucristo, los años antes de Jesucristo los contamos de atrás hacia adelante, es decir, que el nacimiento de Jesucristo es el año cero y si empezamos a contar cualquier historia antes de Jesucristo, retrocedemos en el tiempo. Pero para poder entender este cuadro no lo vamos a hacer teniendo en cuenta antes de Cristo y después de Cristo, porque pues todavía no había nacido Cristo. Entonces lo vamos a contar hacia adelante los años. Me van a entender mejor cuando sigamos estudiando. Nos dice entonces que Adán, cuando tiene a Set, Adán tiene 130 años. Set nace en el año 130 y muere en el año 1042 cuando tenía 912 años. Pongan atención que esto es lo clave de este cuadro. Set vivió con Adán 800 años. Bueno, ya sabemos que por la cantidad de años es algo que nosotros no podemos entender, pero pues no es tan raro que un hijo viva con su papá tanto tiempo, ¿no es cierto? Pues Seth vive con su papá, con Adán 800 años, pero miren lo que va pasando enseguida. El nieto, es decir, Enos, nace en el año 235 y muere en el año 1140 cuando tiene 905 años. Enos vive con Adán 695 años, es un pocotón de tiempo. Su bisnieto Cainán nace en el año 325 y muere en el año 1235 a los 910 años. Comparte con Adán 605 años. El tataranieto, Malaleel, nace en el año 395 y muere en el año 1290 a la edad de 895 años. Comparte 535 años con Adán. Y fíjense en cómo la edad va bajando. Entonces sí se está deteriorando la humanidad, no el cuerpo. Los años van bajando. Bueno, como toda regla tiene su excepción, aquí pasa algo. Jared nace en el año 460 y muere en el año 1422 a la edad de 962 años. ¡Ah! Aquí pasó algo porque inclusive vive más que Adán. Debió empezar a hacer ejercicio, ir al gimnasio, o quién sabe qué hizo Jared, que vivió más años que Adán. En todo caso, Jared comparte 470 años con Adán. Este compartir significa que Jared oyó de la propia boca de Adán todo lo que Adán vivió en el paraíso. Él no tuvo intermediarios. La historia del paraíso se contó directamente, no fue un teléfono roto de generación en generación y entonces la historia se cambió porque ya son 6 generaciones. No, el protagonista de la creación que vivió con Dios cara a cara es el que está contando la historia. ¿Sí ven la diferencia? El siguiente que es Enoch. Nace en el año 622 y muere en el año 1587, pero solo vive 365 años. ¡Ay! ¿Qué pasó con Enoch? Vivió una vida muy cortica. Bueno, ya muchos de ustedes conocen a Enoch, eso lo vamos a saber en unos versículos más adelante. ¿Qué pasó con Enoch? ¿Por qué vivió tan poquito? Solo vivió 365 años, pero sin embargo compartió 308 años con Adán. Enoch es el papá de Matusalén.
que nace en el 687 y muere en el año 1656 a los 969 años. Sí, Matusalén sí es un nombre muy conocido porque es el hombre que se tiene en la Biblia que ha vivido más tiempo sobre la tierra. 900 años, 969 años, por eso es el dicho de más viejo que Matusalén. Matusalén comparte 243 años con Adán. También conversó con Adán, se tomó un cafecito, estuvieron viendo el atardecer y Adán le contó absolutamente todo a Matusalén. Matusalén es el papá de Lamec. El otro Lamec que ya habíamos visto, nace en el año 874, muere en el año 1661 a los 777 años y alcanza a compartir con Adán 56 años. Y fíjense que 56 años es mucho más tiempo de lo que algunas personas conviven con sus padres. Mi mamá cumplió este año, el 20 de julio, 98 años, así que yo he compartido mucho tiempo con ella también. Y Lamec es el papá de Noé, que nace en el año 1056, muere en el año 2006 antes de Cristo y vive 950 años. Noé no alcanza a conocer a Adán. Cuando Noé nace, Adán ya ha muerto, pero sabe toda la historia de su papá Lamec, que es simplemente la segunda generación que oyó directamente a Adán toda la historia. Entonces Noé también tiene muy claro todo lo que pasó en todos esos primeros años de la humanidad antes del diluvio, que es lo que comparte con su hijo. No hubo manera de que la historia se hubiera distorsionado, porque fue contada por su protagonista. Entonces, esta es la importancia de este cuadro. ¿Y qué pasó con Enoc? En Génesis 5, 24, 25 nos dice, Enoc vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios, un día desapareció porque Dios se lo llevó. El hombre que caminó con Dios es Enoc. Caminar con Dios significa que él mantuvo una relación íntima y continua con Dios, viviendo en obediencia a sus mandamientos y buscando agradarle en todos los aspectos de su vida. Describe una vida de fe, confianza y comunión con Dios. Muy fácil. Enoc era amigo de Dios, o mejor, Dios era amigo de Noé. Dios bajaba todas las tardes a conversar con Enoc, se tomaban un cafecito, salían a caminar y un día salieron a caminar tan lejos que estaban más lejos de la casa de Enoc y más cerca de la casa de Dios y Dios le dijo, ay, mijito, véngase de una vez conmigo y se lo llevó. Enoc es el primer ejemplo en la Biblia que no muere, es arrebatado, es llevado por Dios y allá se quedó, por eso vivió mucho menos tiempo que todos los de esta genealogía. El versículo 32 nos dice, Noé ya había cumplido 500 años cuando tuvo a sus hijos Sem, Cam y Jafet. Jovencito, 500 años y a esa edad tuvo a sus hijos. Y con esto terminamos porque ya empezamos con la descendencia de Noé, que es importantísima, porque es en este momento Noé con sus tres hijos, Sem, Cam y Jafet, que viene ese episodio que lo vamos a estudiar detalladamente mucho más adelante, del juicio sobre el planeta Tierra a través del diluvio. Después del diluvio, con estas 8 personas, con Noé, Sem, Cam, Jafet y sus respectivas esposas, es que nuevamente se vuelve a poblar toda la tierra. Entonces, los tres hijos de Noé son los que dan origen a todas las razas, aunque sabemos que es una sola raza, la raza humana, pues a todas las etnias que conocemos. De Sem vienen todos los que tienen que ver con Israel y las naciones árabes. De Cam se llegan a poblar todo lo que es África y parte del Asia, y de Jafet se llegan a poblar todo lo que es Europa, Asia Menor, y pues ustedes saben que América vienen de todos los otros tres lados. Entonces, eso es lo que vamos a ver, chicos, dentro de 8 días, Dios mediante. Entonces, espero que les haya gustado esta explicación, que estemos aprendiendo harto. Por favor, compártanla, den like y síganme acompañando, por favor, que para mí es una gran alegría poder preparar todas estas clases. Entonces, Dios mediante, les deseo una hermosa semana. Bendiciones.